en la vasta y diversa geografía culinaria de Europa, sin importar si te encuentras degustando un platillo en la vibrante España, saboreando una pasta en la ancestral Italia o disfrutando de un tradicional asado en la clásica Inglaterra, existe una constante intrigante. El paladar, el criterio y la visión del chef suelen manifestarse de forma casi imperceptible a través del mesero. Es este último quien en la mayoría de los establecimientos asume el rol de decidir por ti. Con una autoridad tácita, determina la cantidad justa de salsa que debe coronar tu plato, la dosis precisa de pimienta para realzar el sabor o la medida exacta de azúcar que endulzará tu café expreso. Sin embargo, lo más fascinante de esta dinámica se revela en el ambiente de las cafeterías tradicionales. No me refiero a las modernas cadenas globalizadas, sino a esos rincones impregnados de historia, donde el aroma a café se mezcla con el pasado y el líquido oscuro burbujea en una vieja tetera sobre el fuego lento. Allí, cuando te sirven la humeante infusión, el camarero te interpela con una pregunta sencilla pero cargada de profundidad. Dígame, ¿hasta cuándo? Y uno se queda observando, hipnotizado, cómo el café desciende pausadamente, gota a gota, llenando la taza. Siempre me ha tentado la idea de permanecer en silencio, de no pronunciar palabra alguna, solo para ser testigo de lo que sucedería. ¿Qué pasaría si no detuviera ese flujo, si no pusiera un freno a ese proceso que parece inofensivo? Me imagino la taza desbordándose sin control, el café derramándose por los bordes, manchando la mesa, escurriéndose por el mantel e incluso empapando el pantalón, cruzando el suelo y extendiéndose por la acera. La imagen de un diluvio de café arrasando con todo a su paso inunda mi mente. Y la misma situación se replica con el queso. Te encuentras en un restaurante, el camarero se acerca con el rallador en mano y con la misma interrogante te interpela. Dígame, ¿hasta cuándo? Inevitablemente uno se pregunta, ¿y si no le doy la orden de detenerse, si no pronuncio el cese? Lo más probable es que tu plato termine coronado por una montaña de queso, una cima láctea que apenas te permita ver la pasta subyacente. A veces esta situación provoca una sonrisa, incluso una carcajada de asombro. Nos acostumbramos a estas pequeñas intromisiones, a estas decisiones ajenas sobre nuestros gustos y preferencias, y las asumimos con un toque de humor casi como parte del ritual culinario. Sin embargo, querido amigo, cuando trasladamos esta misma dinámica, esta permisividad de lo ajeno a la esfera de la vida, la situación deja de ser tan jocosa, tan trivial, porque con demasiada frecuencia permitimos que otros asuman el control, que tomen las riendas de decisiones trascendentales que solo nos corresponden a nosotros. Le cedemos la potestad de llenar nuestra taza emocional, de inundar nuestra alma, de saturar nuestros pensamientos y nuestro espíritu con lo que ellos y no nosotros consideran adecuado. Nos cargan con responsabilidades que no nos pertenecen, con expectativas ajenas que nos aplastan, con culpas heredadas y heridas que no son nuestras, traumas que arrastramos sin haberlos causado. Y lamentablemente, en esos instantes cruciales en los que la voz interior nos grita, no logramos pronunciar la palabra basta. Es en ese punto exacto donde el alma comienza a doblarse bajo un peso insoportable, donde su esencia se resquebraja, donde su vitalidad se consume, porque nuestra existencia es un tesoro demasiado valioso, demasiado prístino para delegar su manejo a manos de terceros, a la voluntad caprichosa de otros. No podemos bajo ninguna circunstancia permitir que cualquiera decida cuánto somos capaces de soportar, cuánto debemos cargar sobre nuestros hombros, o hasta qué punto debemos colmar nuestra esencia, nuestra identidad. Porque si nosotros mismos no tenemos la valentía, la entereza de poner un límite, de decir suficiente, nadie lo hará por nosotros. Muchos individuos, impulsados por el ansia desmedida de complacer a todos, por el deseo irracional de agradar, terminan transitando por una vida fragmentada, desprovista de un rumbo claro, sin un propósito definido. Por ese afán de satisfacer las expectativas ajenas,
jamás logran despegar. Nunca consiguen elevarse a las alturas que Dios, en su infinita sabiduría y amor, había soñado para ellos. Porque para alcanzar vuelos elevados, para surcar los cielos con libertad, es imperativo soltar el lastre, desprenderse del peso que nos arrastra hacia abajo. Para maximizar la existencia, para vivirla en su plenitud, es ineludible minimizar la carga que llevamos. No es posible experimentar la plenitud arrastrando lo que no nos corresponde. La vida, en su esencia, es demasiado efímera para transitarla sobrecargados. El salmista, en su profunda sabiduría y conexión con lo divino, ya lo comprendía. El rey David, con una poética melancolía que aún hoy resuena, dejó plasmado en sus escritos: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, pasa el viento por ella y desaparece, y su lugar no la conocerá más. Salmos 103, 15, 16. Siempre que me sumergía en la lectura de este pasaje, mi mente evocaba la imagen de vastos campos de algodón, tan inmaculados, tan etéreos, tan deslumbrantemente blancos y hermosos. Pero bastaba la fuerza de un viento impetuoso, una ráfaga inesperada, para que se desvanecieran, para que su existencia se borrara del paisaje sin dejar rastro. Así es la vida en su esencia más pura, frágil, efímera, un mero instante pasajero en la vastedad del tiempo. Y no importa la cuantía de dinero que atesores en tu cuenta bancaria, ni los lujos que te permitas, ni la influencia que acumules, el tiempo, ese tirano implacable, no aguarda por nadie, no concede pausas, no entabla negociaciones. El tiempo se revela como un avesado estafador, un ilusionista que nos engaña sutilmente, haciéndonos creer que siempre tendremos un mañana, una oportunidad futura para llevar a cabo aquello que hoy, por diversas razones, hemos postergado. Pero la realidad es tosuda. El tiempo no se detiene. Es como un jugador de póker experto que siempre guarda una carta bajo la manga, una sorpresa inesperada que en cualquier momento puede cambiar el rumbo del juego y de tu destino. Si este mensaje resuena en tu alma y te impulsa a vivir con mayor propósito, te invitamos a unirte a la comunidad de Corazón a Cristo para seguir profundizando en estas verdades transformadoras que pueden liberarte de cargas innecesarias. Y entonces, un día cualquiera, sin previo aviso, despiertas en la fría e impersonal cama de un hospital con un diagnóstico difícil que pende sobre tu cabeza como una espada de Damocles, amenazando tu existencia. Es en ese instante, con una crudeza abrumadora, cuando te percatas, quizás demasiado tarde, de que has transitado por la vida arrastrando un exceso de equipaje que jamás necesitaste, un lastre autoimpuesto o heredado. Te das cuenta de que permitiste que otros llenaran tu taza de café, tu ser, con cargas que no te correspondían, con expectativas ajenas que te ahogaron, y que nunca tuviste el valor, la entereza de pronunciar un rotundo basta. Comprendes que tu plato, ese recipiente de tu existencia, rebalsó de queso, de obligaciones, de imposiciones ajenas, de lo que nunca pediste, y tú, sumido en un silencio cómplice, callaste, asintiendo a tu propia opresión. Y en ese incesante afán de complacer a los demás, de no defraudar a nadie, de ser aceptado, perdiste un tiempo precioso, irrecuperable, y lo que es aún más trágico, perdiste la vida misma, esa chispa vital que se apagó bajo el peso de lo ajeno, de lo superfluo. El apóstol Pablo, en su misiva a los Corintios, con una lucidez que trasciende el tiempo, escribió: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 9:24. Esta poderosa verdad nos confronta. No todos alcanzan el premio, no todos llegan a la meta deseada con éxito. Para ganar, para obtener la victoria, para vivir en plenitud, es imprescindible soltar el equipaje, desprenderse del peso que nos frena, que nos ralentiza en la carrera de la vida. Bartimeo,
Aquel ciego mendigo que aguardaba al borde del camino, sumido en la oscuridad, cuando percibió la cercanía de Jesús, no vaciló, no titubeó ni por un instante. Impulsado por una fe inquebrantable, se levantó con una resolución asombrosa y arrojó su capa, ese manto que representaba su condición de mendigo, su identidad social, el peso que lo ataba a su pasado y limitaba su movimiento. Se despojó de aquello que lo constreñía, de lo que le impedía avanzar con libertad. Al liberar ese lastre quedó libre, expedito, ligero para correr con agilidad y determinación hacia el Maestro, hacia la fuente de su sanación y liberación. El autor de la carta a los Hebreos, con una elocuencia inspiradora, nos exhorta con una verdad liberadora. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1 presta especial atención a la distinción sutil pero profunda que el texto establece entre peso y pecado. A lo largo de nuestra vida se nos ha inculcado la imperiosa necesidad de despojarnos del pecado, de liberarnos de sus cadenas, de su influencia corruptora. Pero ¿qué hay del peso? ¿Qué ocurre con el peso emocional, el lastre del pasado, las heridas no sanadas, el fardo del qué dirán, la angustia por la opinión ajena, la necesidad de aprobación constante? Ese peso, si bien no es necesariamente pecado en sí mismo, actúa como un ancla invisible que te impide avanzar, que te roba velocidad, que te desvía de tu propósito divino, de tu destino glorioso. Y entonces uno se pregunta con una honestidad dolorosa que resuena en el silencio de su alma: ¿por qué mi avance es tan lento? ¿Por qué no logro progresar en la vida a pesar de mis esfuerzos incansables y mi genuino deseo de crecer? Quizás la respuesta, aunque incómoda y desafiante, radica precisamente ahí. Estás cargando con un abrigo que no te pertenece, unas botas que no necesitas, una carga que no fue diseñada para tus hombros, un lastre que te ha sido impuesto o que has asumido sin discernimiento. Hermano, hermana, hoy se presenta como una oportunidad dorada, un día propicio para pronunciar un rotundo basta, para vaciar esa taza de cargas emocionales que te asfixian, para aligerar el paso de tu existencia. Porque la carrera, tu carrera personal, tu travesía única, aún no ha llegado a su fin. Y si logras marchar ligero de equipaje, si te liberas de lo que te frena, aún puedes alcanzar la meta, aún puedes llegar a tu destino con vigor y esperanza. El sobrepeso emocional, querido hermano, es comparable a una pesada piedra atada al cuello del alma. No solo te impide avanzar, sino que te ahoga, te arrastra hacia el fondo, impidiendo que alcance las alturas que te corresponden, los cielos que Dios ha dispuesto para ti. Por esta razón, se vuelve imperativo tomar decisiones firmes y audaces en la vida, decisiones que requieran coraje y convicción. Uno tiene la obligación de detenerse, de hacer una pausa sagrada, de mirar profundamente hacia su interior y preguntarse con la más absoluta honestidad: ¿qué elementos me brindan energía como corredor en esta carrera de la vida? ¿Qué, por el contrario, me agota, me drena, me consume hasta la extenuación? ¿Qué simplemente ocupa un espacio valioso en mi vida sin aportar absolutamente nada constructivo, sin contribuir a mi crecimiento o plenitud? Yo he optado por titular este mensaje de hoy con una pregunta que invita a la reflexión profunda. ¿Qué vas a perder para ganar? Porque escúchame bien, con suma atención y discernimiento, para obtener la victoria en la vida, para alcanzar la plenitud, la verdadera libertad, es ineludible experimentar la pérdida, la renuncia. No existe otro camino, no hay atajos mágicos ni soluciones fáciles. Tienes que soltar peso si anhelas correr con libertad, si deseas sentir la brisa en tu rostro sin la opresión de las cargas invisibles. Debes dejar atrás el equipaje innecesario si aspiras a volar alto, a surcar los cielos con la gracia y la determinación de un águila. Es imprescindible renunciar a ciertas cosas, a ciertos apegos, a viejas identidades, si deseas tomar posesión de otras que son infinitamente más valiosas, más trascendentales, más alineadas con tu propósito divino. Nadie puede recoger nada con las manos completamente llenas. Es una ley inmutable del universo.
un principio espiritual fundamental. Y sin embargo, ¿cuántos individuos se resisten a soltar lo que les duele, lo que les pesa? Son, en esencia, acumuladores del alma. Atesoran emociones añejas, resentimientos antiguos, dolores enquistados que deberían haber dejado ir hace mucho tiempo, heridas que pudren el espíritu. Acumulan relaciones tóxicas, vínculos que ya no suman, que restan, que drenan su energía vital hasta dejarlos exhaustos. Se aferran con obstinación a sociedades que los vacían, a costumbres vacías que carecen de significado, a ritos muertos que no les aportan crecimiento alguno. Y aún así, persisten en sostener aquello que ya no vive, que ya no florece, que ya no tiene razón de ser. ¿Cuántos podrían reconocer, sin necesidad de pronunciar un amén, que mantienen una lealtad férrea a una amistad que es, en su esencia, unilateral, desequilibrada, carente de reciprocidad, una relación fantasma que solo existe en su mente? Para continuar profundizando en cómo liberarte de estas cargas, considera suscribirte a Corazón a Cristo y unirte a nuestra comunidad. Tú sabes, en lo más profundo de tu ser, que una barca solo avanza de manera efectiva con el impulso armonioso de ambos remos o con la fuerza equilibrada de un propósito compartido. Si el día de mañana dejas de escribir ese mensaje de feliz día del amigo, esa persona a la que tanto te afanas por complacer y mantener a tu lado, es probable que no te busque más, que no te llame, que no responda a tus mensajes, porque en realidad no existe una relación genuina, sino una dependencia. Y tú lo sabes, lo sientes, lo intuyes en tu corazón, y aún así persistes en ese vínculo desequilibrado. Un pájaro jamás podrá volar con una sola ala. Un bote no llegará lejos con un único remo, pero con una obstinación casi inexplicable, insistimos en mantener relaciones que son como ramas secas. No dan fruto, no ofrecen sombra, no nutren el espíritu. Las sostenemos por la fuerza de la costumbre, por el arraigado miedo a la soledad, por una culpa irracional que nos consume y nos ata. Y esta tendencia a aferrarse a lo viejo no se limita únicamente a las relaciones interpersonales. Algunos individuos se resisten incluso a cambiar una simple marca de jabón. Este es el jabón que usaba mi mamá allá en el campo. Argumentan con convicción, con una nostalgia que se convierte en prisión. No lo cambio por nada en el mundo, es mi tradición, mi herencia. Y de esta misma manera viven su fe, rígida, inmutable, desprovista de renovación, aferrados a lo de siempre, a lo conocido, a lo que les brinda una ilusoria sensación de seguridad y control. Son aquellos que regresan todos los días por el mismo camino a casa, incluso cuando un avanzado GPS les sugiere una ruta más eficiente, más corta, más rápida. No se atreven a girar, a explorar lo desconocido, a confiar en una nueva dirección. Querido amigo, la vida no es una línea recta inquebrantable desprovista de opciones o alternativas. Es un sendero lleno de bifurcaciones, de decisiones, de senderos que se abren. Desde el preciso instante en que venimos al mundo, desde nuestra primera bocanada de aire, comenzamos de alguna manera a morir, a acercarnos a nuestro final. Desde la cuna hasta la tumba, cada día que transcurre, morimos un poco, nos acercamos inexorablemente al fin de nuestra travesía. Pero lo verdaderamente hermoso, lo profundamente liberador, es que poseemos la capacidad inalienable de elegir cómo queremos vivir ese trayecto, cómo deseamos transitar ese camino único. Si tú no tienes la valentía de decir basta, de poner un alto a lo que te drena, y no te concedes una pausa sagrada para reevaluar tu camino, para revisar con honestidad lo que llevas en la mochila de tu alma, entonces continuarás avanzando. Sí, pero lo harás en piloto automático, sobrecargado de pesos innecesarios, exhausto y sin rumbo. Y la vida, esa chispa vital, se escapará de tus manos como el agua entre los dedos, sin que apenas te des cuenta de su valioso fluir. Hoy te extiendo una invitación sincera
para que realices un inventario profundo de tu alma, un examen minucioso de tu ser. Pregúntate con una honestidad brutal, sin autoengaños, ¿qué cosas debo soltar, qué debo perder para poder ganar aquello que Dios en su infinita generosidad anhela darme? ¿Qué debo liberar para que mis manos queden libres y abiertas, receptivas a lo nuevo, a lo abundante, a lo que Él tiene para mí? Porque aquel que no suelta no puede recibir. Quien no limpia el campo no puede sembrar. Y una lección que he aprendido a través del dolor, con lágrimas, decepciones y noches de insomnio en las que la mente no paraba de girar, es esta: no puedes maximizar tu vida, no puedes alcanzar su plenitud ni su propósito si no minimizas tu equipaje. Es simplemente imposible, es una contradicción en los términos. Por esa razón quiero compartir contigo algunos principios fundamentales que he tenido que aprender, no en los estériles libros de autoayuda, sino en el crisol ardiente de la experiencia, en el laboratorio de la vida misma, donde las verdades se forjan a fuego. El primer principio esencial es este: hay que quemar las hipotecas del alma. Y no me refiero aquí a las deudas financieras convencionales, a los préstamos de un automóvil o una casa. Hablo de esas deudas emocionales, invisibles pero pesadas, que arrastramos durante años, a veces décadas, sin darnos cuenta de su existencia. Me refiero a aquellas personas que de forma velada o explícita te recuerdan una y otra vez que estuvieron ahí para ti, como si con ese favor te hubieran adquirido, te hubieran comprado, te hubieran convertido en su propiedad. Son individuos que, en lugar de ayudar genuinamente, manipulan sutilmente, ejerciendo un control disfrazado. Incluso algunos padres, sin mala intención aparente, pero con un efecto pernicioso, llegan a decir: si no fuera por mí, si no fuera por tu madre que te limpió los mocos cuando eras niño, ¿dónde estarías? Y ahí estás tú, con 52 años, y todavía te reprochan lo que hicieron por ti cuando apenas tenías 5, utilizando el pasado como un arma. Esa forma de manipulación genera una culpa tóxica, una carga que te sofoca, y la culpa, querida alma, esclaviza, aprisiona, roba la libertad y la paz. Yo, por supuesto, defiendo el respeto y la honra. La honra a los padres es sagrada, un mandamiento divino, un principio fundamental de gratitud. Pero hay que tener sumo cuidado con el endeudamiento eterno, porque existen personas que desearán que vivas eternamente agradecido, como si les debieras la vida misma, tu existencia completa. Y, ¿sabes qué? Esa actitud, aunque en apariencia suene noble, humilde o espiritual, estoy agradecido para siempre, solemos decir, en realidad le roba la gloria a Dios. Porque, seamos honestos, no fue esa persona, por más buena que fuera, la que te salvó, la que te rescató de la oscuridad, la que te restauró por completo. Fue Dios, y solo Dios, la fuente inagotable de tu rescate y tu vida. Esa persona, en el mejor de los escenarios, fue un mero instrumento, un canal, una herramienta en las manos divinas. Pero la fuente, el origen de toda bendición y de toda salvación, siempre es Él. Por eso, hoy te hago una invitación solemne en el nombre del Señor. Revisa con atención lo que estás cargando. Identifica sin temor qué es peso y qué es propósito en tu vida. Y si descubres que es solo peso, un lastre innecesario que te impide avanzar, entonces suéltalo, despréndete de él con firmeza, porque lo que está en juego no es solamente tu paz mental, tu tranquilidad, es tu destino eterno, tu propósito trascendente, tu llamado más profundo. Y por supuesto agradecemos, honramos. Si alguien te abrió una puerta, está bien reconocerlo, bendecirlo, expresar gratitud sincera. Pero no olvides algo fundamental, algo que muchos suelen pasar por alto. Fue tu don, tu talento, tu llamado, tu esfuerzo, tu perseverancia, lo que hizo que esa puerta permaneciera abierta
lo que mantuvo viva la oportunidad que otro simplemente facilitó por un instante fugaz. Si este mensaje te inspira a buscar mayor libertad y propósito en tu vida, te animamos a suscribirte a Corazón a Cristo para más contenido que transforme tu perspectiva. ¿Me sigues en este razonamiento o no? Imagina por un momento a un avesado entrenador de fútbol que con su ojo experto descubre a un joven talento en las ligas inferiores, en esos campos de tierra donde los sueños comienzan a gestarse. Lo observa jugar, ve su destreza para marcar goles, su visión en el campo, intuye su prometedor futuro y entonces decide llevarlo a las grandes ligas europeas, invirtiendo en él. Le paga el traspaso, recibe su comisión, todo dentro de la legalidad, todo correcto. Pero hasta ahí, querido amigo, no existe un endeudamiento eterno, una deuda moral imperecedera, porque luego, en la gran liga, en el escenario principal, el jugador tiene la ineludible tarea de demostrar por qué está allí, por qué merece vestir esa prestigiosa camiseta, por qué ha sido elegido para ese nivel de excelencia. Y así ocurre en la vida espiritual, emocional e incluso ministerial. Hay personas que en momentos cruciales cumplen el rol de puente, de conexión, de ayuda, de facilitador de oportunidades, pero no por eso deben recibir el mérito que solo le pertenece a Dios, la gloria que solo a Él le corresponde. Y muchos, lamentablemente, no toleran que uno queme la hipoteca emocional que ellos mismos te han impuesto. No resisten la idea de ver que ya no dependes de ellos, que has encontrado tu propio camino, que has madurado. Se incomodan profundamente si tú avanzas sin cargar la deuda que, según su retorcida percepción, aún les debes. Y esas largas ataduras humanas, esas cadenas sutilmente disfrazadas de gratitud, roban la gloria al Señor, quien es el único merecedor de todo honor y alabanza, la verdadera fuente de toda bendición y oportunidad. Porque aunque muchos de nosotros le debemos, y esto es una verdad innegable, muchísimo a otras personas, y eso es real, se agradece y se valora con sinceridad, llega un punto, escucha bien, un momento crucial en la vida donde uno debe pronunciar con firmeza: basta. Porque si no lo haces, ellos seguirán trayéndote la taza del café de la deuda emocional y seguirán llenándola una y otra vez sin cesar hasta que te ahogues en su manipulación. Y si tú no les dices hasta cuándo, ellos, en su afán de control, no se detendrán jamás. Por eso, el apóstol Pablo, con una sabiduría que emana directamente de lo divino, escribe en su carta a los Romanos 13: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Fíjate bien que no dice paguen toda la vida ni vivan en deuda permanente. Dice no debas, lo que implica que en algún momento la deuda se termina de pagar, el ciclo se cierra. El amor, y solo el amor verdadero, es la única deuda que permanece. Porque el amor genuino no se salda, no se liquida, se renueva, se cultiva y se profundiza cada día. Un compromiso constante. Pero cuando convertimos la gratitud, ese sentimiento puro y noble, en una deuda eterna, pisamos un terreno peligroso, un terreno minado de manipulación y resentimiento. Porque la gratitud auténtica nace de lo más profundo del corazón, fluye en libertad, sin cadenas, sin coacciones. Pero la deuda impuesta, aquella que se nos carga sin nuestro consentimiento, aprisiona, manipula, asfixia el alma y el espíritu, robándonos la paz y la vitalidad. ¿Recuerdas la historia de Giesi, el siervo del profeta Eliseo? Naamán, el general sirio, fue sanado de lepra de forma gratuita por la pura e inmerecida gracia de Dios, sin que mediara pago alguno. Pero Giesi, movido por la avaricia y la incredulidad en la gratuidad divina, no pudo aceptarlo. Corrió detrás de él, golpeó la puerta de su carruaje y le pidió un tesoro a cambio. No podía concebir que alguien recibiera algo tan valioso sin tener que pagar un precio, sin quedar en deuda. Esa mentalidad de algo me debes es sumamente peligrosa y contagiosa, porque Dios da por gracia, por amor incondicional. Pero algunos lamentablemente quieren cobrar por lo que Dios ya dio gratis,
queriendo sacar provecho de la bendición divina. Y a mí, lo confieso con total sinceridad, se me pegan personas con esa mentalidad como moscas atraídas por la miel, buscando una oportunidad para beneficiarse. Apenas empiezo a volar un poco más alto, a experimentar un crecimiento o una bendición por pura misericordia del Señor, comienzan a aparecer de la nada managers, padrinos, facilitadores, los que siempre creyeron en mí, los que siempre me abrieron las puertas y a quienes, según ellos, yo les debo algo, esperando una retribución. Y lo triste, hermano, es que esa gente no acepta que quemes la hipoteca, no aceptan que ya pagaste tu deuda, quieren que vivas eternamente agradecido, que mantengas el flujo de honra hacia ellos, como si fueran la fuente inagotable de tu bendición, cuando en realidad solo fueron un humilde canal, un instrumento momentáneo en las manos de Dios. Imagínate esto: alguien aquí, después de terminar de pagar su hipoteca con el banco, continuaría enviándole dinero todos los meses por puro cariño, solo para no pasar por la sucursal y que los empleados piensen que eres un desagradecido. Claro que no. Una vez que se paga, se paga. Se cierra el capítulo, se agradece la oportunidad, pero se sigue adelante con la vida, con libertad y sin ataduras. Y en este punto incluso la religión humana, con sus reglas y dogmas, tiende a surgir. Nace la idea de que debemos pagarle a Dios por lo que Él ya pagó en la cruz, por una salvación que fue gratuita. Surge la ley por encima de la gracia, la obra humana por encima del sacrificio divino. Cuando el Señor, en su sacrificio supremo, pronuncia con voz autoritaria: consumado es, Juan 19:30, nosotros, con nuestra limitada comprensión, decimos: sí, pero falta algo, hay que hacer más. Queremos hacer ayunos más intensos, asistir a más reuniones, imponer más reglas y prohibiciones, que la mujer no se corte el cabello, que no se beba vino, que no se mire Netflix, que no se ría demasiado, que no se baile. Y lo hacemos porque nos cuesta, nos resulta increíblemente difícil aceptar una gracia tan grande, tan inmerecida, tan absoluta. Decimos, con una lógica humana tiene que haber algo más. Porque cuando la ofrenda es tan inmensa, tan gratuita, hasta el santo, en su incredulidad, desconfía de tanta bondad sin precio. Y entonces, esa deuda falsa, esa religión de obras que nos autoimponemos, esclaviza a muchos, los encierra, los obliga a pagar una salvación que fue dada gratuitamente en la cruz. Si deseas más mensajes que te liberen de cargas innecesarias y te ayuden a abrazar la gracia divina, te invitamos a suscribirte a Corazón a Cristo para un camino de fe sin ataduras. Pero yo, aquí y ahora, me paro con profunda convicción y con un gozo inmenso que desborda mi corazón y declaro una verdad innegable: está todo pago. No hay absolutamente nada más que hacer para acercarse a Cristo, excepto creer, confiar en su sacrificio redentor, en su amor incondicional. Y entonces, algunos me dicen, con un tono de crítica y desaprobación: ese es un evangelio demasiado fácil, demasiado simple. Y yo, con una sonrisa serena y una certeza inquebrantable, respondo: no, no es fácil, es gratuito. Fácil no fue para Cristo. Fue duro, fue sangriento, fue en una cruz, en medio del dolor y la humillación más profunda. Pero para ti es completamente gratuito, un regalo inmerecido de amor divino. Y tú tienes que tomar la decisión, querido hermano, si vas a cargar con esa gente, con esas influencias, con esas expectativas ajenas, con esos pesos que te oprimen durante todo el trayecto de tu vida. Porque algunos comenzaron el viaje contigo, es cierto, compartieron el inicio, pero no todos han crecido a tu lado. Algunos provienen del mismo trasfondo, de la misma historia, pero no todos caminarán a tu lado hasta el final. No por falta de amor, sino porque hay batallas que solo se libran ligeros de equipaje, sin lastre que nos frene. La vida, en su constante fluir y sus múltiples caminos, nos va llevando por diferentes senderos. Y a veces aquel que no creció a tu ritmo o no voló tan alto como tú, te quiere anclar a su historia, a su pasado, a su propia zona de confort. Y cuando la gente no comprende quién eres ahora, te quiere afectar y amarrar a lo que fuiste, a una versión anterior de ti mismo. Las Sagradas Escrituras, en Mateo 13, 54-57, nos relatan que Jesús llegó
a su tierra natal, a su lugar de origen, a ese rincón donde muchos lo habían visto crecer, donde lo conocían desde niño, desde su humilde comienzo. Y dice el texto que enseñaba en la sinagoga con una autoridad y sabiduría que conmovían, y la gente al escucharlo se maravillaba. Decían con asombro: ¿de dónde le viene esta sabiduría y estos milagros, estas obras portentosas? Estaban sorprendidos, admirados por su elocuencia y su poder, pero también profundamente confundidos, incapaces de conciliar lo que veían con lo que sabían de su pasado. Sí, Jesús estaba obrando milagros. Sí, hablaba con una sabiduría que claramente provenía de lo divino. Pero justo después esa misma gente, con una familiaridad que rozaba la incredulidad, decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? Y entonces, escuche bien, el texto bíblico dice que se escandalizaban de él. Qué paradoja, qué ironía. Admiraban su sabiduría, reconocían su poder, pero no podían, simplemente no lograban aceptar que todo eso proviniera de alguien a quien conocían desde antes, desde su infancia. Les resultaba más sencillo aferrarse a la imagen de lo que Jesús había sido, a su pasado humano, que aceptar lo que ahora era, por la obra gloriosa del Espíritu Santo, la manifestación de su divinidad. Y Jesús, con un profundo conocimiento del corazón humano, les respondió con una verdad universal que sigue resonando: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. En otras palabras, el lugar donde menos te valoran, donde menos reconocen tu verdadero potencial, tu llamado, tu propósito, es precisamente donde más te conocen, donde tu historia y tu pasado pesan más que tu presente y tu futuro. Porque el problema no radicaba en su enseñanza, ni en sus milagros, ni en la verdad que proclamaba. El problema era su historia, su pasado, la percepción preconcebida que tenían de él, la dificultad para aceptar su evolución. Y el texto concluye con una frase dolorosa, una advertencia para todos nosotros: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Qué tragedia! No fue por falta de poder divino, no fue que el cielo no estuviera dispuesto a obrar. Fue la incredulidad del pueblo, su cerrazón mental, la que puso un freno a la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Cerraron la puerta de su corazón y entonces la bendición no pudo fluir en su plenitud, quedó contenida. Y hermano, ¿qué hizo Jesús ante esta obstinación? Los convenció, les rogó, les explicó una y otra vez, les dijo con súplicas: por favor, créanme, soy el Hijo de Dios, el Espíritu Santo embarazó a mi madre. No, Jesús no suplicó, no intentó demostrar nada a nadie, no hizo más milagros en ese lugar, no siguió cargando con gente que no quería creer, que se negaba a abrir su mente y su corazón, porque Él comprendió algo fundamental que tú y yo también tenemos que entender. Hay cargas que no valen la pena llevar. Hay personas que, si no desean avanzar, no deben bajo ninguna circunstancia frenar tu propio camino, tu destino. Hoy es el día. Hoy el Señor te dice con voz de autoridad y amor: este año será tu año, un año de avivamiento y bendición. Yo te voy a bendecir. Yo abriré puertas que nadie podrá cerrar. Yo abriré los cielos sobre ti y derramaré mi gracia. Pero, dice el Espíritu Santo, necesito que actives lo sobrenatural que ya te di, que lo pongas en movimiento. No sigas pidiéndome lo que ya te entregué. No dejes que tu mente religiosa, tus tradiciones, tus dogmas impidan que yo interfiera con poder en tu vida. No limites al Santo de Israel, al Dios ilimitado. Yo quiero bendecirte, dice el Señor. Déjame que yo me lleve la gloria, que mi nombre sea exaltado en tu vida, no el tuyo. No trates de conseguir con esfuerzo humano lo que yo podría darte en una sola noche. Una noche, eso es lo que necesito. Una rendición total de tu parte. Dame una noche y te entregaré lo que llevas años tratando de alcanzar con tus propias fuerzas. Dame una rendición completa, sin reservas, y verás cómo te elevo desde lo profundo hasta las alturas celestiales. Porque desde mis lomos eternos, dice el Señor, yo quiero hacerte crecer, quiero impulsarte hacia la plenitud.
Desde mi gracia quiero impulsarte. Desde mi poder quiero levantarte y manifestarme en ti. ¿Cuántos atrapan esta bendición hoy? Díganme amén. A ver, denle a Dios el aplauso más grande de la noche, porque lo sobrenatural está a punto de activarse sobre tu vida. Ya es hora de soltar los pesos del pasado y de la incredulidad para correr libre y alto. Tu vida sobrenatural está a punto de comenzar. No te pierdas ninguna de estas revelaciones que pueden cambiar tu destino. Suscríbete ahora mismo a Corazón a Cristo para nunca perderte lo último y lo más poderoso. Nos vemos en el próximo video.